Hola a todos, y entonces vamos a pasar a la última parte de esta sección, que es navegar por el sistema de archivos. Ya sabemos qué es el sistema de archivos, ya conocemos las rutas tanto absolutas como relativas. Ahora podemos usar esas expresiones para navegar. ¿Qué significa navegar? Vamos a movernos en nuestro directorio de trabajo de un lado para otro y de esa forma poder modificar archivos y crear carpetas, este tipo de cuestiones. Entonces, para hacerlo hay, digámoslo así, 4 comandos que son muy útiles para poder identificar el sistema de archivos, la estructura o movernos dentro de ellos. El primero de esos archivos es pwd, que básicamente es un acrónimo de Present Working Directory, que lo que nos da es la ruta absoluta al directorio de trabajo que estamos en ese momento. Eso es muy importante porque no necesariamente nuestro bash, dependiendo qué configuraciones tengamos, nos va a indicar esa ruta de trabajo en la que estamos. Entonces, a veces ya no nos acordamos dónde estamos ubicados y para no adivinar, usamos este comando y lo que nos va a dar es eso, la ruta absoluta. Ahora, si quisiéramos cambiar de directorio de trabajo, es decir, ya no estar en este donde nos ubicamos en este momento, lo hacemos a través del comando cd, que es el acrónimo de Change Directory, y lo que nos permite es cambiar el directorio de trabajo. Lo que vamos a hacer es ejecutar el comando cd, espacio, y después vamos a indicar ya sea una ruta absoluta o relativa, y posterior a eso lo que va a suceder es que nuestro directorio de trabajo habrá cambiado y vamos a poder después ejecutar otro tipo de comando o ejecutar scripts o cosas de ese estilo para modificar el sistema de archivos. También podemos identificar qué archivos hay en nuestro directorio de trabajo actual o un directorio de trabajo distinto por medio del comando ls, ¿sí? Que es básicamente el acrónimo de list system. Y entonces lo que hace es que si no le pasamos un comando, nos va a mostrar los archivos que se encuentran en el directorio de trabajo actual. Si nosotros le pasamos una expresión asociada a una ruta, ya sea absoluta o relativa, lo que nos va a mostrar son los archivos que se encuentran en esa ruta que le estamos indicando. Por último, tenemos otro comando que se llama tree. El tree lo que hace es que nos muestra el árbol o la estructura de archivos a partir de la ruta que le indicamos. Un comentario o abro un paréntesis, para poder usar este comando necesitamos instalarlo. Entonces en Ubuntu lo que vamos a ejecutar es este comando sudo apt install y el nombre de la función que queremos instalar, en este caso tree. El sudo apt install siempre va a ser, digamos, el comando para instalar un programa en la terminal, desde la terminal, y poder usar funciones o comandos nuevos. Entonces vamos a ver un ejemplo un poco de cómo funcionan estos comandos, un poco de pictogramas. Entonces regresamos a nuestra sistema de archivos, ejemplo, que habíamos visto en la sección anterior. Y digamos que nuestro usuario, su directorio de trabajo está en formas. Entonces, si ejecutamos pwd, lo que va a hacer el sistema es que va a decir, bueno, de raíz tengo que irme a home, a Willy, a formas, como lo habíamos visto anteriormente, y ya que identificó esa ruta absoluta, nos va a regresar en la terminal la expresión asociada a esa ruta absoluta, ¿sí? Y de esa forma vamos a saber, dónde estamos parados y cuáles son los directorios padres. Si por el contrario lo que queremos es cambiar de directorio de trabajo, lo que vamos a hacer es ejecutar el directorio el comando cd y luego una ruta ya sea absoluta o relativa para decirle dónde queremos que se posicione ahora nuestro directorio de trabajo. En el ejemplo que vemos, si hacemos el cd home willy, lo que le decimos es que le estamos dando una ruta absoluta y entonces le decimos que ubique esa ruta o esa expresión de ruta absoluta que termina en el subdirectorio Willy y le decimos que ese sea nuestro nuevo directorio de trabajo. Entonces, como ven, el pingüinito cambió del subdirectorio formas al subdirectorio Willy. Y por último, lo que queremos es observar qué es lo que está sucediendo o qué archivos tenemos en ese subdirectorio.
podemos simplemente ejecutar el comando ls o ls un punto, que acuérdense que el punto le dice aquí. Y lo que nos va a regresar la terminal es justamente una lista con todos los archivos que se encuentran en nuestro directorio de trabajo actual. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es hacer, ubicar la estructura o el tree que les mencionaba? Entonces eso sí vamos a hacerlo, digamos, de forma directa. Entonces abrimos nuestra terminal, acuérdense, con nuestra pestañita o nuestra ventana de búsqueda, vemos Windows Terminal, si es que la instalaron de acuerdo a lo que les había mencionado en la sección de instalación de Linux. Si no, busquen Ubuntu, ¿sí? Es decir, en la ventanita Ubuntu 20 y lo abren y les va a abrir una terminal. Vamos a comparar un poco justamente ambas terminales para que veamos por qué es que recomiendo que usen Windows Terminal. Se dan cuenta, aquí viene un simbolito. Este simbolito lo que me dice es que como usuario estoy en mi directorio de trabajo, ¿sí? Mientras que si yo pongo aquí pwd, justamente me dice home, Besta Mayor. Mientras que en la terminal veo que estoy en otro lado. Fíjense, me da una ruta absoluta. Mount, ¿sí? Me dice raíz o el root. Mount, C, users, Víctor Samayoa. ¿Sí? Si yo le pongo pwd, pues justamente me va a dar esta misma dirección. Si yo quiero cambiar a mi directorio home, pongo cd y pongo el simbolito de la ñ y ya estoy en el mismo directorio que en la otra terminal. Si yo pongo pwd, me va a decir, bueno, estás en tu directorio home de Samayoa. Si yo pongo ls, no me regresa nada, no tengo archivos actualmente en este directorio. Y por último vamos a hacer la parte de sudo apt install tree. ¿Sí? Y entonces sudo es como un comando, es como la parte de permiso de administrador. Es decir, no cualquiera puede ejecutar comandos de instalación. Necesitamos decirle que con sudo es que soy un usuario que tiene permisos de administrador y por eso es que me va a pedir un password. Entonces ahí cada uno va a introducir el password que dio de alta cuando hicimos la configuración de este sistema y va a empezar a buscar. En este caso me dice que no lo encuentra, entonces probablemente tengo que actualizar las librerías que está usando mi sistema para ver si encuentra la función. Vuelvo a usar sudo apt y ahora le digo que es update, que entonces va a actualizar las librerías. Como acabo de ingresar la contraseña, no me la volvió a pedir. Si yo me hubiera tardado mucho entre un comando y otro, probablemente me la fuera a pedir. Entonces vemos que aquí puede tardar un rato, va a estar actualizando las librerías, ver qué funciones son las que existen y todo eso. Y cuando termine vamos a volver a ejecutar el comando de sudo apt install tree. Ok, vemos que ya terminó, ya actualizó la lista de los paquetes y entonces si yo doy sudo apt install y le digo que instale tree otra vez, vamos a ver qué pasa y ahora sí ya lo encontró. ¿Sí? Entonces muchas veces va a pasar eso, cuando no nos encuentre una librería vamos a tener que dar un sudo apt update y empieza ya el sistema a buscar ese tipo de archivos. Entonces otra vez vamos a tener que esperar un rato en lo que hace toda la configuración y ahí nos dice que ya acabó de instalarlo. Entonces si yo le doy ahora sí el comando tree, si se dan cuenta me da un puntito, que el puntito me dice aquí y no hay más que hacer. ¿Sí? Pero entonces yo puedo decir ls y dos puntitos que le indico que el directorio padre me dice que está ahí en Bea Samayoa y si yo le doy otra vez dos puntitos me voy al directorio padre y ya encuentro más carpetas. Fíjense que es la parte de bin, boot, dev, etc, home, init, lib, etc, etc. Entonces vamos por ejemplo a hacer el tree para root bar. ¿Sí? Y fíjense, la carpeta tiene un montón de subdirectorios. Si se dan cuenta, generó un montón de archivos la lista, pero aquí entonces yo ya puedo ver la configuración completa o bueno, cómo viene la estructura de esta
de esta librería, ¿no? Entonces, con control L podemos limpiar nuestra ventana para que no esté molestando tanto texto. Entonces vamos a poner ls root y otra vez nos muestra estos de aquí. Vamos a buscar otra librería, vamos a ver a lo mejor una un poquito más pequeña, y entonces vamos a dejar con tree root media. Bueno, y ahí pues no tenemos gran cosa. Vamos a buscar opt, tampoco tenemos gran cosa, y así podemos ir sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Nos dice que hay 145 directorios y 597 archivos. ¿Sí? Y entonces aquí yo ya puedo ver, digamos, todo el árbol o toda la estructura que va desde la ruta que dije, que era justamente diagonal proc, y puedo ver todo lo que está dentro de ese directorio. ¿Sí? Todos los subdirectorios que existen, me muestra aquí, y ya yo puedo ir visualizando cómo va más o menos esta estructura de árbol que les mencionaba previamente. Entonces, no lo vayan a hacer con root porque realmente, o sea, digo, no creo que se les trabe la máquina, pero sí les va a atrapar hoy un rato la terminal en lo que termina de imprimir todo eso, y pues realmente no van a acabar de visualizar todo lo que quieren. ¿Sí? Entonces, esos son los comandos que nos permiten trabajar o movernos un poco más en la terminal, y necesitamos ponerlos en práctica.